En 1945, ¿ustedes se acuerdan qué sucedió en 1945? La Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En 1945, en Okinawa, un soldado cristiano estaba trabajando como médico en las tropas norteamericanas y estaba desplegado allí en Japón. En este momento estaba en Okinawa y en una oportunidad se enfrentaron, bueno, él constantemente se enfrentaban en sus batallas contra miles de soldados japoneses y la orden del ejército japonés era matar a los médicos, porque de esta manera bajaban la moral de la tropa y evitaban pues, la supervivencia de los enemigos. Entonces este soldado cristiano, en medio de las balas, es una historia de la vida real, en medio de las balas se arrastraba de un soldado herido a otro soldado herido, curando sus heridas. En una oportunidad tuvieron que enfrentarse a un batallón del ejército japonés y tenían que subir un risco, ¿sí? Tenían que subir un risco y cuando subieron y se enfrentaron contra el enemigo eran miles de soldados japoneses y le fueron dando y dando y dando a los soldados norteamericanos. Este soldado cristiano que se había negado a tomar un arma porque decía, Dios dice no matarás, yo no voy a tomar un rifle. Yo estoy aquí no para acabar vidas, sino para salvar vidas. Y en medio de ese ataque, en ese risco, esa noche o ese día, sufrieron muchísimas pérdidas del ejército norteamericano. Y este hombre se las ingenió, dice él en su historia, que se le ocurrió un nudo que nunca antes había hecho ni sabía cómo hacerlo. Y era un nudo, porque pues estaban arriba de un risco, de un acantilado. Y entonces él empezó a bajar a sus soldados heridos, a sus compañeros heridos. Iba a uno, lo amarraba, lo bajaba, subía el lazo, buscaba a otro, lo amarraba, lo bajaba. En un lapso de 12 horas, este hombre salvó a 75 soldados heridos de su propio ejército. ¿Qué nos muestra este hombre? Nos muestra el inmenso valor que él tenía por la vida. Es la vida. Mientras estaba, se me ha olvidado esta parte que es importante, mientras él estaba arriba, amarrando y bajando a los soldados, oraba. Y su oración era, Señor, uno más, por favor, ayúdame a salvar a uno más. Era la oración que hacía mientras bajaba cada uno de estos soldados. Ayúdame a salvar a uno más. Es un héroe, claramente un héroe que salvó la vida de muchos de sus compañeros, de decenas de soldados heridos. Estando herido él, porque le dieron también balas y él en su condición herido, igualmente seguía escabulléndose en medio de las balas, trayendo a sus amigos y salvándoles la vida. Esta historia de la vida real resalta lo que debe ser la vida del cristiano. Estamos en un campo de batalla. Estamos siendo atacados constantemente por las fuerzas espirituales de maldad, como lo habla Efesios 6, pero por la cultura, por un medio que nos bombardea constantemente con antivalores cristianos. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos como este hombre en medio del campo de batalla, esquivando balas, estamos salvando a otras personas? Eso es lo que nos demuestra él. Así tenemos que vivir nosotros. Nuestra vida tiene que estar caracterizada por la salvación de otras personas. Nosotros en la Biblia encontramos muchos ejemplos como este. Uno de ellos lo vemos ahí en Hechos, capítulo desde el 6, empieza y 7, y es el primer mártir de las Escrituras, ¿no? El primer mártir, Esteban.
Un hombre que dice la Escritura, lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio valientemente y muchos creían en él, hacía señales y prodigios y muchos creían en él. Pero los líderes de varias sinagogas se unieron para argumentar, para pelear, para discutir contra él. Y dice la Biblia que no podían contra los argumentos de este hombre. Incluso al final de la argumentación de la defensa de Esteban dice, y vieron su rostro como el de un ángel. Hablaba en el poder del Espíritu Santo valientemente, y esa valentía lo arrestaron y lo llevó hasta la muerte apedreado. Pero este hombre, mientras recibía las piedras y mientras moría apedreado, oraba y le dijo al Señor Jesús, recibe mi espíritu, o sea, voy a ti, ya me morí. Y les dice algo más al final y les dice, no les tengas en cuenta este pecado. Hasta el último momento estuvo proclamando al Señor Jesús para salvar vidas. Dio su propia vida para salvar las de otros. Y entonces, en esta mañana, debemos preguntarnos, ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar a otro? ¿Tú reconoces en otras personas lo importante que es la vida? ¿Realmente entiendes lo que implica la salvación frente a la condenación? Porque vemos a personas caminando, nuestros vecinos, familiares, y bueno, está bien, ahí están vivos. ¿Y qué has hecho para salvarlos? Porque se mueren y se van a una eternidad al infierno. O sea, que estén viviendo esta última década, estos últimos 20, 50, 80 años, es irrelevante comparado con la eternidad. ¿Qué tanto valoramos nosotros la vida de otra persona, la vida eterna? Así como alguien valoró la tuya y estuvo dispuesto a hacer lo que tuvo que hacer para predicarte el Evangelio y que te acercaras al Señor, ¿qué tanto estás tú haciendo lo mismo por otros? Yo quiero que veamos el ejemplo de los tesalonicenses. Vamos, por favor, a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 2. Dice, hablando Pablo, Silvano y Timoteo, que le escriben a los tesalonicenses, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un pasaje
muy, pero muy especial y muy bonito, y ustedes ya van a entender un poco en la medida que avancemos también el contexto de esta carta. Y dice, quiero que retomemos ahí los primeros versículos: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si se fija, ahí están Pablo, Silvano y Timoteo, Silas, Silvano es Silas, que lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Qué están haciendo ellos? Oran. Y las oraciones de ellos siempre están involucrados sus hermanos, acordándonos ellos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y póngale cuidado a esto que menciona. ¿De qué se acuerdan? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que se menciona esta tríada, es la primera carta en la que se menciona esta tríada. Luego Pablo la menciona en todas las cartas. Fe, amor y esperanza son fundamentos del creyente, ¿sí? Los pilares fundamentales de una verdadera conversión. Allí está la fe, el amor y la esperanza. Pero póngale cuidado, que es que el énfasis que se presenta no es en tener fe, en tener amor y en tener esperanza, sino que está en lo que ellos producen. ¿Qué produce la fe? Y ahí lo dice, su fe producía obras. Dice la obra de vuestra fe. La fe de ellos produce una conducta que resulta en acciones que los demás ven, llamadas aquí obras, la obra de su fe, como es natural en una fe verdadera. ¿Cómo describe Santiago la fe que salva? Dice, la fe sin obras está muerta. Y aquí entonces Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, me acuerdo, porque es que la fe de ustedes es notoria, porque su vida ha cambiado, su conducta es distinta. Ahora ustedes imitan a Jesús. Podemos conocer a una persona, a un creyente verdadero, por los resultados de cómo se comporta, de cómo se conduce en los diferentes escenarios. Y eso es lo que produce una fe verdadera, obras. Si tu fe no tiene obras, dice Santiago, lo siento. Los demonios también tienen fe, ellos creen y tiemblan además, pero no tienen obras, no tienen una conducta obediente de rendición a Cristo. Entonces, en otras palabras, los frutos que produce una vida transformada son esas obras de la fe. Y entonces aquí nos demuestra una vez, nos empieza a mostrar quiénes eran estos tesalonicenses. Y claramente vemos que eran unos creyentes reales, unos cristianos que realmente habían rendido su vida a Cristo. Luego dice, su amor que producía, el trabajo de vuestro amor, dice ahí el pasaje. Entonces, su amor que producía, trabajo. Y la palabra traducida allí del griego implica esfuerzo extenuante que produce sudor. Es decir, lo que produce el amor que experimenta el creyente es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere esfuerzo. El amor del creyente lo lleva a esforzarse, a dar la milla extra, a ir más allá. Como lo vamos a ver desarrollado en la exposición que vamos a hacer del pasaje. Entonces, la fe de ellos está produciendo obras y son conocidas. Y Pablo dice, me llegó a oídos las obras de ustedes de la fe verdadera. También me llegó que el amor que hay en ustedes los hace trabajar esforzadamente. Pero también su esperanza está produciendo constancia en ustedes, paciencia en medio de las tribulaciones. Ustedes están resistiendo.
No solamente para sobrevivir, para sobrellevar los tiempos difíciles, sino para triunfar a través de los tiempos difíciles. En medio de toda circunstancia, el creyente, la esperanza del creyente, ¿cuál es? Y la cantábamos en la alabanza, que el Señor vuelve por nosotros, que somos su pueblo, que hemos sido rescatados por Él, que Él nos ha regalado la vida eterna. Y entonces toda tribulación temporal de este tiempo presente, sabemos que es pasajera. Y esperamos la patria por venir. Y allí nos mantenemos firmes y fortalecidos en el Señor y en lo que vendrá para nosotros. Pablo entonces está reconociendo en esta iglesia nueva, porque cuando Pablo escribe esta carta, ellos llevan apenas semanas de haber recibido a Cristo. Por ahí si acaso un par de meses. ¿Y qué les dice? Su fe es verdadera, se ve en las obras. Su amor es genuino, trabajan arduamente. Su esperanza está produciendo paciencia y constancia en medio de las tribulaciones. Claramente ustedes son verdaderos creyentes. Fe, esperanza y amor no son una tríada bonita. Fe, esperanza y amor en el creyente dinamizan nuestra vida para ser transformados. Y no solo para ser transformados, sino para transformar nuestros entornos. Si su vida no está siendo transformada y su entorno no está siendo transformado, hay un problema en su fe, en su amor y en su esperanza. Claramente hay un problema de fondo, de raíz. Porque estos tres son fundamentales, básicos en la realidad de un creyente. Versículo 4. Entonces, y lo vemos a partir del versículo 4, ¿no? ¿Cómo funcionan estos tres? Dice, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, es decir, que aceptaron el Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, cuando estos hombres y mujeres recibieron el Evangelio y creyeron en él, como lo dice la Escritura, pues vino el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu de poder, amor y dominio propio. El Espíritu para poder vivir la vida cristiana, donde la fe, esperanza y amor son fundamentales. Si no, no se puede caminar como cristiano. Y entonces dice en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Claramente, y si uno mira el libro de los Hechos, uno puede ver cómo era la conducta de Pablo en donde llegaba. Se entregaba, se desvivía por las personas. Estaba pendiente de ellos, les atendía. ¿A qué hora? A cualquier hora estaba para ellos. Porque decía, si tan solo puedo salvar uno más. Tal vez no con esas mismas palabras, pero seguramente no dudo que lo hiciera. Permíteme salvar uno más en esta ciudad. Y llegaba a esa ciudad y su tiempo era para salvar personas. Y estaba dedicado a eso. Y ahí está diciendo, ¿no? Ustedes vieron cómo fue mi amor por ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. Pablo me encanta porque es de esos hombres que vemos en las Escrituras diciendo varias veces esto que dice acá, sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. Y entonces uno tiene que buscar ser esa clase de hombre, de mujer, que digamos a un nuevo que está empezando en la fe, imíteme a mí. Viva como yo vivo. Porque yo estoy rendido a vivir verdaderamente como Dios manda, sometido a Él, haciendo lo que Él dice que debo hacer. No si me parece cómodo, si me convence o no me convence. No, eso no es la vida del creyente.
Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron ellos la palabra? Estaban tranquilos en la sala de su casa y llegaron y les predicaron el Evangelio y creyeron en Cristo y siguieron viviendo una vida de cuento de hadas, espectacular, ellos súper bien, de bendición en bendición, tranquilos, sus negocios prosperaron. Sí, no, dice en medio de gran tribulación. ¿Qué vemos aquí? Antes de que vayamos a ver esta tribulación. Aquí vemos la fe y la esperanza obrando, produciendo un efecto. Reciben a Cristo como Señor y Salvador. ¿Dónde está su esperanza ahora? En el Señor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En la vida eterna, en el reino venidero. Y entonces en medio de la tribulación que experimentan, dicen: mira, está en el Señor. Y me mantengo firme y soporto la tribulación que tengo que soportar, porque yo sé en quién he creído. Y mi Señor vuelve. Y estoy mirando al cielo para cuando Él venga. Estoy atento, estoy alerta. Estos hombres, su fe producía un nuevo estilo de vida. Ahora ya no se dejaban llevar por las circunstancias actuales en medio de la sociedad, de la cultura, sino que ahora estaban firmes en la verdad del Señor y caminaban derechitos en el camino del Señor. Es lo que estamos viendo. La fe produce obras, produce una conducta, y la esperanza produce una paciencia, una perseverancia en medio del caminar en el Señor. Vamos a Hechos, vamos a volver igual a donde estamos en Tesalonicenses, pero vamos mientras tanto a Hechos para entender un poquito Hechos capítulo 17, para entender las condiciones de la conversión y el ejemplo que nos da Pablo también en este pasaje. Yo les pongo el contexto. Si ustedes leen Hechos 16, en Hechos 16, bueno, desde el 15, está Pablo en Asia y tiene una visión. El Espíritu Santo le impide ir a Asia y tiene una visión donde el Espíritu Santo le muestra y le dice, le aparece un varón macedonio. Macedonio es, haga de cuenta, donde queda hoy Grecia, toda esa península. Ahí estaba un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Pablo se levanta y dice, bueno, nos vamos para Macedonia. Agarran barco, cruzan el mar, llegan a Filipos, es la primera ciudad allí de Macedonia, y llegan a Filipos. Allí se encuentra con Lidia, le predica a Lidia, gana un poco de gente, se levanta, inicia una pequeña iglesia en la ciudad de Filipos, pero se arma un alboroto porque siempre habían los opositores, los agarran, los capturan, los azotan con varas, a Pablo, Silas y Timoteo los azotan con varas y los meten a la cárcel. Después de que están en la cárcel, los liberan y los echan de la ciudad, por súper resumir lo que pasa en Filipos. Entonces están unos cuantos días allí en Filipos, predican el Evangelio, inauguran, levantan la iglesia en cuestión de semanas, y pues los echaron después de azotarlos, o sea que se van apaleados para la ciudad, la que seguía, que era Tesalónica. Pues llegan heridos, golpeados, lastimados. Y ahí leamos lo que dice Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Le pongo pausa. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que Pablo duró allí 3 semanas. El día de reposo es el sábado, que era el día que se reunían en la sinagoga. Entonces Pablo duró 3 semanas allí predicando el Evangelio, y los sábados estaba en la sinagoga donde se reunían los judíos, predicándoles el Evangelio conforme a las Escrituras que estudiaban los judíos los sábados en la sinagoga. Entonces, 3 semanas.
3 semanas duró Pablo allí en Tesalónica. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías anunciado en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y algunos de ellos creyeron. Entonces, varios judíos que iban a la sinagoga creyeron en él, creyeron en Jesús, creyeron en el Evangelio. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Entonces, creyeron varios judíos, también creyeron varios de los griegos. Estaban en Grecia, literalmente, varios de los griegos. O sea, en la península griega, todo ese sector. Y mujeres nobles no pocas. O sea, mujeres de la nobleza, de los aristócratas, de los ricos dentro de la sociedad griega. Muchas mujeres también creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que allí estaban hospedados ellos, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravierten los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vemos aquí una situación compleja. Los que recibieron el Evangelio, ¿cuánto tiempo llevaban caminando en el Evangelio? A lo mucho 3 semanas. Pero había otros que habían recibido el Evangelio esa misma mañana o hacía 3 días. O sea, eran creyentes recién naciditos. ¿Y qué tuvieron que enfrentar inmediatamente? Persecución a causa de su fe. Estos hombres, me parece increíble que apenas unos días, unas horas de haber depositado su fe en Jesucristo, van a su casa y se le meten y lo sacan de su casa y lo llevan arrastrado pues a las malas por toda la ciudad con una turba de gente señalándolo y acusándole de que usted es un alborotador, de que usted está levantando a otro César, a otro rey, a otro señor. Y lo empiezan a perseguir por su fe. Para muchos nuevos creyentes esta experiencia, caramba, yo esta mañana hice una oración de fe porque escuché el Evangelio, pero si esto me va a traer tantos problemas, ¿sabe qué? Yo mejor sigo como estaba. O sea, es que no llevo ni 2 días de decir que soy creyente y todo esto. No, deje así. Recibieron el Evangelio en medio de persecuciones, en medio de señalamientos. Pablo, Silas y Timoteo pudieron estar allí solamente 3 semanas y los sacaron corriendo. Pero en 3 semanas sentaron las bases de la fe, el amor y la esperanza de estos creyentes. Y se mantuvieron firmes. No, sus pies no se movieron de la verdad del Evangelio. En medio de fuertes olas que los golpeaban. Vemos aquí 2 cosas. Por un lado, y quiero resaltar la fe de Pablo, Silas y Timoteo, que son los que están escribiendo la carta de Tesalonicenses. Una fe genuina que lo llevaba
a un cambio de vida, a que los demás los vieran y decían realmente son cristianos, o sea, su vida, su conducta es como la de Jesús. Un amor que obraba en ellos de manera activa, llevándolos a trabajar arduamente. Este trabajo arduo que produce el amor, lo vemos en ellos que dejaron su casa, que dejaron su ciudad, que dejaron todas sus comodidades para viajar, sin saber dónde iban a dormir, sin saber con qué se iban a encontrar, siendo azotados, encarcelados, asaltados por el camino, naufragaron, apedreados. Pero ahí seguían predicando el evangelio por amor a los perdidos. El amor que tiene un creyente lo lleva a trabajar esforzadamente por la salvación de otros. Y eso es lo que vemos allí en ellos. Acababan de ser azotados y encarcelados en Filipos. Llegan a Tesalónica y una vez más los persiguen y tienen que salir escondidos de noche, los sacan los nuevos creyentes. No, váyanse, sino aquí los matan. Llegan a Berea, y si ustedes siguen leyendo, en Berea pasa exactamente lo mismo. Siguen persiguiéndolos, siguen buscando apedrearlos, azotarlos. Y esto lo hacían estos hombres, porque no es solo Pablo, también está Silas o Silvano y Timoteo allí. Y esto lo estaban haciendo no por su familia, no por sus amigos de la infancia o de la universidad o compañeros del trabajo. No eran sus vecinos. Lo hacían por desconocidos. Ese es el amor del que habla la palabra de Dios, que nos lleva a trabajar arduamente, estar dispuestos a sacrificar, a luchar, como dice ahí la definición, a sudarla por otra persona. Me encanta la descripción, siempre desde la primera vez que leí este pasaje me ha fascinado la descripción que da de los cristianos. ¿Qué dice? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué debe caracterizar a un cristiano? Incomodidad, choque, revuelta, trastorno. Si usted no está incomodando a otras personas con sus conversaciones, déjeme decirle, bueno, pues conversaciones no con cristianos, ¿no? Si está incomodando a los cristianos, sí, evalúese. Pero si no está incomodando en sus conversaciones a los que no son creyentes, hay un problema. Porque el cristiano debe trastornar el mundo que le rodea. Es muy sencillo. ¿Cuáles son los valores del mundo? Son valores contrarios a Dios. ¿Cómo vive la gente y cómo hace negocio la gente en el mundo? Con trampa. La corrupción, ¿dónde está? En todos lados. La gente dice, los políticos son corruptos. Yo hablo con mis amigos y les digo, venga, usted en su trabajo hace esto y esto y esto. Sí, eso es corrupción. La corrupción está en todos lados. Hacemos negocios deshonestos. Hablamos con malas palabras. Bueno, ¿cómo estamos los creyentes viviendo nuestra vida? Si no estamos generando un choque en un grupo de amigos que son amigos míos de muchísimos años, cuando estamos y alguno dice una grosería y yo estoy ahí presente, inmediatamente dicen, uy, perdón Daniel, porque saben, y inmediatamente sienten un choque porque yo no hablo con mentiras, ni hablo con groserías, ni bueno, y entonces ellos eso, hay un choque en su manera de pensar. Los cristianos trastornamos al mundo. ¿Estás trastornando tu alrededor? Tus vecinos, tú hablas con tus vecinos y sienten ellos que hay algo diferente y lo choca. Y no digo que lo choque para mal, que se alejen de ti y digan, uy, no, este tipo. Pero que haya un choque, una revolución que diga, que los obligue a pensar y decir, caramba, yo debo seguir este ejemplo.
Yo debo poder comportarme de esta manera también. Es honorable, es correcta, es honesta, es verdadera. Un cristiano entonces no puede ser, como dice Apocalipsis, tibio. Dice, los tibios los vomitaré de mi boca. No, con un pie comportándome como el mundo y otro pie como el Señor quiere. Entonces, a ratico estoy aquí, a ratico estoy acá. Y no, el Señor nos llama, Jesús nos llama a que seamos radicales. Por Él, que seamos radicales por Él, que tomemos partido por Él, que dejemos lo que tengamos que dejar por Él, por su causa. Y eso es lo que nos muestra que estaba haciendo Pablo, Silas, Timoteo, los tesalonicenses mismos. Entonces, ¿de qué manera estás transformando tu entorno? Trastornando y transformando tu entorno. Hay un cambio constante a tu alrededor. Las personas cambian. Entonces, este es un aspecto que vemos allí, ¿no? El estar dispuestos a luchar, a sacrificar por salvar a algunos. Y eso es lo que estaban haciendo Pablo, Silas y Timoteo. Y llegaban y salvaban a algunos. Y el mensaje de la cruz es locura para muchos, choca, genera controversia. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y por el otro lado, vemos entonces la decisión de fe real de estos tesalonicenses. Recibieron el Evangelio a riesgo de su propia vida. Como le decía, recibieron a Cristo y ahí mismo los sacaron de la casa y los arrastraron con una turba, señalándolos y enjuiciándolos. Tuvieron que sacar plata de su bolsillo, dice allí. Tuvieron que pagar una fianza para poder ser liberados. Apenas empezando su caminar con el Señor. Estos hombres y mujeres de Tesalónica tuvieron que tomar una decisión radical apenas empezando su vida de fe. Creí el Evangelio y me mantengo firme en el Evangelio, cuésteme lo que me cueste, o doy marcha atrás y abandono el Evangelio porque es difícil. Y eso tenemos que enfrentarlo todos nosotros, ojalá empezando el Evangelio. Porque es que el Evangelio es cuestión de vida o muerte. El que no está en Cristo a la manera que la Biblia dice que debe estar en Cristo, entonces está muerto aunque sea muy religioso. Es mejor vivir perseguido y morir trágicamente, pero tener la vida eterna, que vivir una vida tranquila y apacible, pero terminar en el infierno. Y ese es el escenario en que nosotros estamos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros entonces? ¿Cómo está nuestra fe obrando, nuestro amor trabajando, nuestra esperanza llevándonos de manera constante? Estos tres no son inalterables en la vida del creyente. Y entonces, volviendo a Tesalonicenses, allá al versículo 7, estos nuevos creyentes, dice, se convirtieron en un ejemplo a seguir. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, todas las ciudades a lo largo de, cuando usted ve un mapa de toda esa península de Grecia. Se convirtieron ellos en un ejemplo de lo que significa seguir a Jesucristo. Ejemplo para los de Macedonia y Acaya y para nosotros hoy en día. Soportando lo que haya que soportar por causa de Jesús. Dejándolo todo por causa de Jesús. Una vida realmente transformada y que transforma a otros. Porque no puede decir, no, yo he cambiado un montón. Sí, listo. ¿Y cuántos han cambiado alrededor tuyo? No, ninguno. Entonces hay un grave problema.
¿Qué tanto tú estás soportando por causa de Jesús? ¿Estás soportando algo por causa de Jesús? Si la carga más dura es levantarte a hacer devocional, ¿de qué manera tu fe y esperanza obran para llevarte en una nueva vida, con actos visibles? ¿Eres ejemplo de lo que bíblicamente es ser un cristiano? Un verdadero creyente expone claramente dos aspectos fundamentales en su vida, y lo estamos viendo en este pasaje. Uno es el cambio de vida. Su vida cambia. Y dos, cambia la vida de otros a través de la predicación del Evangelio. Aspectos indispensables en un cristiano. El versículo 7 entonces dice que se convirtieron en ejemplo. Y el versículo 8 nos dice en ejemplo de qué. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, los que estamos evangelizando por el mundo, dice Pablo, ya no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense, salió un grupo, vamos a evangelizar y vamos de ciudad en ciudad a evangelizar, y aquí llega y dice Pablo, es tanto lo que ustedes, los nuevos creyentes, que llevan apenas unas semanas de haber recibido a Cristo, están predicando el Evangelio tan activamente que nosotros aquí en esta península no tenemos ya mucho que hablar, porque donde llegamos a predicar el Evangelio ya nos dicen que un tesalonicense llegó aquí predicando el Evangelio. Y ya me conocen a mí porque llegaron y contaron y que no sé qué, y le contaron de cómo nos recibieron. Esta carta la escribe Pablo, él va a Tesalonicenses, y luego baja a Berea, luego pasa a Corintio, y allí se entera, ahí manda a Timoteo porque quedan preocupados, que habrá pasado en Tesalónica con el alboroto. Y mandan a Timoteo, Timoteo va, se entera cómo están, regresa a Timoteo, les cuenta, y por eso está Pablo tan gozoso dándole gracias a Dios. Porque la vida de ellos cambió realmente y siguen en medio de tribulación y están firmes y están predicando el Evangelio, no importa que los persigan. No se quedaron callados. No dijeron, es que yo apenas llevo 15 días de haber recibido a Cristo y es que a mí nadie me enseñó a predicar el Evangelio, es que no tengo 4 principios, es que no he podido hacer un curso intensivo de evangelismo para poder predicar el Evangelio. Es que dijeron, es que mi amigo, mi vecino, el conciudadano, si no escucha el Evangelio, está muerto. Señor, ayúdame a salvar a uno. Y como dice la palabra en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué no dependemos del Espíritu Santo para ir a evangelizar? Y si queremos depender de haber hecho un curso antes o que, no sé, ¿qué necesitamos? Empezaron de inmediato a comunicar el mensaje en el poder del Espíritu Santo, como tiene que ser. Que tengamos herramientas espectacular, pero ni con herramientas. Aquí se ve en acción, como lo decíamos, el trabajo del amor. El amor que estos hombres y mujeres recibieron, ¿qué los movió a hacer? Yo tengo que predicar el Evangelio. Por todo Macedonia, por Acaya y a donde iban. Este almuercito me lo almuerzo con un vecino y le predico el Evangelio. Este viaje de negocios aprovecho y predico el Evangelio donde voy. Estaban trabajando arduamente porque eso es lo que produce el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amor.
¿Cuál es el mencionado como primer fruto del Espíritu Santo? Allí en Gálatas 5:22. Amor. A veces pensamos que es un amor egoísta, pero si ustedes conocen la Biblia, no hay tal cosa como amor egoísta. Ay, sí, yo me siento muy amado y me abrazo a mí mismo y estoy súper bien conmigo mismo y el Señor es mi Señor y yo lo amo. Está bien, es parte de sentirnos amados por el Señor. Pero dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos sentimos obligados a ir y predicar el Evangelio. El amor nos lleva, nos obliga, nos hace trabajar. Y si no estamos haciéndolo, entonces ¿qué pasa con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y una vez más, ahí hay un grave problema entonces. El amor te pone a trabajar. El amor te mueve por buscar la salvación de otras personas. Activamente, no pasivamente. ¿Qué necesitas para moverte e ir y salvar a otras personas? Por todos lados lo dice la Biblia. Somos embajadores. Se nos dio el ministerio de la reconciliación para que le roguemos a las personas, por favor, reconcíliese con Dios. Somos sal y luz de la tierra. Tenemos mandato supremamente claro de vaya y predique el Evangelio a toda criatura. ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitas para moverte y hacerlo? Que los que están a tu lado empiecen a morirse. Que se muera tu vecino, tu compañero de trabajo, y el Señor demande de ti el por qué no le predicaste el Evangelio a esa persona. Falleció hace una semana un compañero mío del colegio, de mi edad, jovencito. Dice uno, pues no tiene uno nada para morirse, es más que estar vivo, ¿no? Pero bien. La reunión de mi promoción fue el año pasado en noviembre y allí me encontré con él y conversamos y lo invité a la iglesia y quedó de venir. Le agarró un tumor, le creció de repente y se lo llevó. Me enteré 2 días después de que había fallecido él y me quedé con la carga. Porque ahí en esa reunión medio le hablé, pero le dije, veámonos, pase por la iglesia y hablamos. Me dijo, sí, yo quiero ir, yo voy. Y siento carga, porque no pude hablar con él. ¿Queremos esperar eso? Que muera tu familiar, tu vecino, tu amigo, sin que tú le hayas predicado el Evangelio, sin que hayas orado, clamado al Señor por la vida de esta persona, como hacía este soldado en medio de las balas. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Yo sé que vives muy ocupado con tantas cosas del hogar, del trabajo, de la vida, pero nada de eso vale la vida de una persona, la vida eterna de una persona. Y entonces, 2 cosas son ejemplo, los tesalonicenses, y 2 cosas fundamentales tienen que mostrarse en la vida de un creyente. Ejemplo de evangelismo, evangelistas activos. Un cristiano es un evangelista activo. En donde sea que está buscando la manera de ganar a otros, la manera de salvar a otros. Y segundo, ejemplo de conversión genuina. Versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Su conversión, dice, se vio claramente en 4 cosas. La manera como recibieron a los que llevaban el Evangelio. Los recibieron bien, escucharon atentamente la predicación de la palabra,
recibieron la palabra con gozo, con gusto, con fe, entregaron todo su ser. Les abrieron las puertas de su casa. Jasón les abrió las puertas y le dijo, venga, quédense aquí conmigo. Los atendieron, los alimentaron, los cuidaron. Cuando los estaban persiguiendo para capturarlos, los protegieron y los encaminaron hacia otra ciudad para resguardar su vida y su integridad. Por unos desconocidos. 3 semanas duraron conociéndoles. Una hospitalidad, un amor genuino por estos hermanos, con respeto, yo quiero atenderte, oye, tú me trajiste la vida eterna, ¿cómo no voy a atenderte y cuidarte y proteger tu vida y darte comida y techo? Otro aspecto, por la manera como ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Una vez más, aquí resalta la fe. ¿Qué produce la fe? Obras. Ellos cambiaron, eran idólatras. Acordémonos que muchos griegos y mujeres nobles de la nobleza griega vinieron aquí y lo común de la época era tener ídolos, y era seguir las religiones paganas. Y entonces ellos literalmente abandonaron sus ídolos, quemaron, rompieron las estatuas que tenían por seguir a Dios. Se emborrachaban, dejaron de emborracharse, dejaron de decir mentiras, de decir groserías. Se vio un cambio, se convirtieron, hubo un cambio real en sus vidas. Dejaron de darle el primer lugar al dinero, al trabajo, y se lo dieron al Señor. Derribaron los ídolos de sus vidas. Lo veíamos antes, se convirtieron en un ejemplo a seguir. La gente hablaba de la nueva conducta de ellos. Oiga, fulanito, con lo grosero que era, con lo borracho que era, con lo mujeriego que era, con lo no sé qué, con lo torcido que era en sus negocios. ¿Cómo impactamos nuestro entorno? El cambio. ¿Cómo puede un creyente impactar su entorno si sigue con malas palabras, con mentiras, haciendo negocios torcidos? Si su vida no parece que hubiera cambiado, ¿cómo puede impactar a los demás? Si los demás a los que les quiere predicar lo ven y dicen, ¿y qué tiene diferente usted de mí? Si su vida no veo ninguna diferencia. Entonces el creyente debe ser ejemplo de los demás en una conducta cambiada y en una vida activa de evangelismo. ¿En qué más se vio esta conversión? Dice, cómo su conversión los llevó a servir a Dios. Los llevó a servir a Dios. Y aquí una vez más, el amor trabajando. El amor que recibimos nos pone a trabajar. Ese amor de entrega implica una rendición total. La palabra que se traduce allí, de servir a Dios, esa palabra servir implica un sometimiento como un esclavo se somete al amo. Una entrega absoluta para hacer la voluntad de su Señor. Y eso es lo que está diciendo que hacían aquí los tesalonicenses. Estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Revelada desde Génesis capítulo 3. La salvación de las personas. ¿A qué vino Cristo y a qué renunció Cristo en su trono para venir? ¿Por qué lo hizo? Para salvar. ¿Por qué estuvo dispuesto a entregar su vida? Para salvar. ¿A qué somos llamados nosotros ahora en Cristo? A salvar a otros. Eso es lo que vemos aquí, que ellos se rindieron a servir a Dios, en los propósitos de Dios. Y finalmente, el cuarto aspecto que dice que evidenciaba la salvación de ellos es en su esperanza en la venida de Jesús y la vida eterna. Ahí el último versículito dice, ellos estaban esperando que Cristo viniera por ellos. Y esa esperanza activa los llevaba a soportar cualquier circunstancia pasajera.
ser pacientes en medio de las persecuciones, en medio de las crisis y las dificultades. Ahí se mantenían firmes en el Señor. Vemos en los tesalonicenses un ejemplo de lo que debe ser el verdadero cristiano. Vemos unos hombres que, cuando digo hombres, hombres y mujeres, que recibieron el Evangelio y realmente renunciaron a su vida, realmente cambiaron su vida, realmente hubo una fe coherente. Y de inmediato esa fe lo llevó a servir a Dios, buscando la salvación de otras personas. Como este soldado buscó salvar a otros, a uno más, como hacía Pablo, Silas, Timoteo, como hacía Esteban. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar a uno más? Los 4 amigos que llevaron al paralítico en un lecho, rompieron el techo de la casa y bajaron al paralítico para salvarlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para salvar a otro? Seguramente el hecho de estos 4 incomodó a muchos. ¿Cómo así? Me dañó el techo de la casa. ¿Qué están haciendo estos locos? ¿Por qué hacen eso? No sé qué. No nos deja escuchar. Por ahí estaban ellos. No me importa. Yo me la juego para que mi amigo se salve. Una vida que podamos salvar por medio de la predicación del Evangelio vale más que cualquier otra cosa. Jesús entregó su propia vida para salvarte. Esteban murió como el primer mártir. Pablo, Silas, Timoteo arriesgaron sus vidas para llevar el Evangelio a diferentes lugares y lograr salvar a algunos. Los recién nacidos, estos creyentes de Tesalónica, en medio de persecuciones y luchas, se mantuvieron firmes en la fe. Una fe que obró en cambios reales de su vida. Un amor que recibieron que los llevó a trabajar arduamente, dando ejemplo y predicando activamente el Evangelio en todos los lugares que los rodeaban. Y entonces terminamos. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por salvar a algunos a través de la predicación del Evangelio? Responde esa pregunta. No en voz alta, ¿no? Pero piénsalo. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por salvar a algunos a través de la predicación del Evangelio? ¿Cómo estás siendo ejemplo que transforma a tu alrededor para alcanzar a los perdidos? ¿Qué estás haciendo para salvar a los que te rodean? Familia inmediata, vecinos, compañeros de trabajo. Dios te ha dado a ti lo mismo que le dio a los tesalonicenses y a todos estos que leíamos. Dios ha derramado sobre ti su gracia y el poder de su Espíritu Santo. Y como lo dice Timoteo, espíritu de poder, amor y dominio propio, no de temor. Como dice Hechos 1, espíritu de poder para serle testigos, para anunciar el Evangelio. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que vivas una nueva vida y para que testifiques con poder. La fe, la esperanza y el amor producen, te mueven al cristiano a vivir una nueva vida que revoluciona su vida propia y que trastorna su entorno. No te quedes callado. Proclama el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar